Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Detective G y hoy vamos a hablar del caso de la asesina que murió antes que su víctima. Bueno, en un principio no tenemos los nombres exactos de los protagonistas de la historia, ya que el detective Mike Silverman se negó a darlos, pero sí nos contó toda la historia. Él cuenta que fue un hecho muy raro y el más misterioso de toda su carrera y que de hecho podría haber formado parte de una novela de ficción o de una novela de detectives por lo raro que habían sido todos los sucesos. Esto había pasado en Londres. Se había encontrado una mujer que había sido brutalmente asesinada. Y al hacer la autopsia se había encontrado material biológico debajo de sus uñas. Esto quiere decir que probablemente ella había arañado a su agresor antes de morir. Se procedió a analizar rápidamente ese material que fue comparado con las bases de datos de ADN británicos y rápidamente se encontró una correspondencia. Pero el problema que habían encontrado es que la mujer que había sido identificada había muerto unas 3 semanas antes que su víctima. Los asesinatos habían sucedido en dos partes muy distintas de la capital de Reino Unido y por lo tanto estaban siendo investigadas por equipos de detectives distintos. Decían que no había información de que estas dos personas se habían encontrado con anterioridad, ni de que se conozcan, ni nada que las relacione. Entonces lo que ellos pensaron fue que lo más probable era que había ocurrido algún accidente en el laboratorio. Lo que hizo el jefe de investigación fue corroborar esa misma teoría, porque él pensaba que las uñas de la segunda víctima habían sido mal etiquetadas y se las habían puesto al material de la primera. Pero cuando logró ver los frascos que contenían las muestras, se dio cuenta de que eso no era así, porque resulta que la segunda víctima se había pintado las uñas con un motivo de leopardo y eran exactamente las mismas uñas que estaban ahí, porque los trozos que habían recogido eran exactamente los que tenían el mismo patrón y no cabía duda de que eran ellas. Entonces lo que después hizo fue verificar los registros del laboratorio para ver si había alguna posibilidad de que las muestras se hubiesen mezclado entre sí. Pero eso también había resultado infructuoso, ya que nunca los dos conjuntos de muestras habían salido del laboratorio al mismo tiempo. Y en cualquier caso, habían pasado varias semanas desde los primeros análisis a los segundos, lo que involucraba a distintas personas del equipo forense. Determinado a llegar hasta el fondo de ese misterio, el detective lo que hizo fue fijarse más a detalle cómo habían sido recolectadas las muestras. Y se dio cuenta de una cosa, que los dos cadáveres habían estado juntos en la misma morgue, pero con semanas de diferencia. Es decir, que las autopsias se habían realizado en el mismo lugar, y estas son las que se le hacen a personas que fueron asesinadas o tuvieron una muerte sospechosa, que son mucho más detalladas y mucho más completas que una autopsia que se le hace a una persona que no murió bajo esas circunstancias. Entre tantos exámenes que se hacen, se toman muestras de sangre, analizan los órganos para pruebas toxicológicas, se recoge y se analiza el contenido del estómago y también lo que se hace es recortar las uñas para ver el material que ahí se encuentra. Y entonces fue ahí cuando se dio cuenta de una respuesta que podía ser posible. Las tijeras. Sucedió que el cuerpo de la primera víctima había sido mantenido en refrigeración durante varias semanas mientras la policía realizaba su investigación inicial. Había sido removido del refrigerador para que el patólogo pudiera tomar muestras de uñas adicionales el día antes de que llegara a la morgue el cadáver de la segunda víctima. Al día siguiente se había usado el mismo par de tijeras para cortar las uñas de la segunda mujer.
Aunque las tijeras habían sido limpiadas, el jefe de detectives no podía dejar de preguntarse si era posible que hubiera sobrevivido a la limpieza del material genético como para ser transferidos a las uñas de la segunda víctima y para producir un perfil de ADN en el análisis posterior. Esto había pasado en 1970 y en ese tiempo la policía raramente se preocupaba de generar alguna contaminación en la escena del crimen y no tenía precauciones a la hora de recolectar la evidencia. Actualmente sí se tienen esas precauciones porque con solo rozar un elemento ya podés dejar restos para poder arrojar resultados en un análisis de ADN. Debido a las dudas que el detective tenía sobre lo que había pasado, mandó a analizar las tijeras y el resultado que arrojó fue que no solo tenía dos perfiles de ADN, sino tres. Entonces, en investigaciones posteriores, mandaron a analizar todos los elementos que se utilizaban en la morgue y descubrieron que casi todos contenían algún tipo de contaminación, lo que resultó en una grave complicación para obtener resultados reales acerca de quién había sido realmente el asesino de esas dos mujeres y por esa misma razón hasta ahora no se encuentra ningún culpable. Y si llegaste hasta el final del video, te pido que dejes un comentario y nos vemos en el próximo video.